Bienvenidos a Times New Ramen, su podcast ñoño de noticias serias. Con ustedes, el narrador manchego, nuestro querido amigo Abaddon y el... Hola. Y Moonhawks, nuestro chico de los gráficos. La profesora Nami parece que tuvo algún problemilla, la estamos esperando. Así que en volada se nos suma a la mitad. Está tratando de resolver, está tratando de luchar contra el fascismo por su lado en este momento. La maquinaria está en su contra y la está saboteando. De la misma forma que en el capítulo anterior sabotearon a Ricardo, que le cortaron el internet. Sí. Solucionado, por cierto. Qué bueno, man. Puta que rico, man. Ya mira, tenemos hechos noticiosos, pero antes hay un hecho noticioso muy relevante para nuestro podcast, man. Tenemos nuestros primeros haters. Resulta que durante la transmisión del anterior, sin querer le había puesto subirlo como estreno. Y con eso se pone como un chat. Era tarde, no tenía ninguna intención de que la gente realmente se conectara al chat. Aún así hubo gente que se conectó, así que gracias si nos están escuchando. Así que me quedé ahí, po. Y había alguien que su primer comentario fue cuando íbamos como a la mitad, al fin dicen algo inteligente. Y no sé ante qué comentario. Y en algún momento, entre cosas sueltas que decía, dijo: se supone que los de izquierda son más... leen más y los acabo de dejar de pavo. Y yo como que... Ok. ¿En qué cosa, amigo? Y... No sé. Si vamos a los comentarios del capítulo anterior, nos dejaron un hermoso zurdos de mierda púdranse. Así que creo que estamos haciendo bien el trabajo. Estamos incomodando a las personas que se tienen que incomodar. A los poderosos. No es ni un poderoso, güey. Era alguien random en internet. Pero estamos incomodando a las personas que se tienen que incomodar. No es un... Estamos llegando al público objetivo hoy. Sí. Fue bacán porque significa que nos recomendaron personas. O sea, que nos recomendaba la plataforma, pues, ¿cachai? Y hay personas absolutamente de fuera de esto que nos está escuchando, no nos está escuchando nuestra abuelita nomás. Aquí están los comentarios. Anto Arevalo nos pone un gusto escucharles. Juan Ser MQ3 pone: si piensan hacer lo mismo que Piñera en el estallido, quizás salga Kaiser de presidente, hacia una izquierda oposicionista constructiva y volver en 4 años más. Estoy parcialmente de acuerdo con esta persona. Pero más que nada porque el estallido nace en situaciones súper específicas, ¿cachai? De hecho, después del estallido lo que pasó fue que salió Boric, ¿cachai? Pero bueno. No, es que yo cacho a lo que dices, porque el Piñera usó el estallido como una justificación para atacar, ¿cachai? Eso yo creo que se refiere. Entonces, yo creo que se refiere más al pulso ciudadano. Hacer eso. Yo creo que se refiere un poco más al pulso ciudadano, pero da lo mismo. Si al final el tema es que un estallido del estilo del estallido social, ¿cachai? Se da cuando la ciudadanía está con un nivel de presión donde no hay tanto espacio de discrepancia, ¿cachai? Delante estaba viendo un documental de historias innecesarias, un muy buen canal de YouTube argentino hablando de la crisis del 2001. Y bueno, el 19 de diciembre explotó Argentina y el 20 el presidente renunció. Tuvo final feliz la wea.
¿Cachai? Pero estaban. Los únicos hueones que no estaban a favor eran, bueno, la gente más de. Más. ¿Cuál es la palabra que busco? Más tirada para el extremo. Y la misma policía, pues, ¿cachai? Pero bueno. Bueno, en las presentaciones se me olvidó decir, tenemos una vez más Matimán, nuestro director de pauta, escribiéndonos y dándonos datitos por debajo. El capítulo de hoy ya queremos soltar un poco, parcialmente, el tema de cast, porque tampoco, este podcast no se trata de cast, este podcast. Se trata de noticias nomás, y claramente noticias relacionadas a la política, así que va a ser un personaje más que frecuente. Vamos a hablar de cast un poco también hoy, pero nos vamos a enfocar primero en títulos de índole más internacional también, ¿ya? Así que hoy día traemos más de una noticia. Y vamos a partir leyendo una noticia que nos trae La Tercera. ¿Qué se sabe del ataque de drones de Estados Unidos contra el puerto en Venezuela? Contra un puerto en Venezuela. Fuentes confirman a CNN que la ofensiva fue contra un muelle, sobre el cual la administración Trump creía que estaba siendo utilizado por el Tren del Agua para almacenar drogas y trasladar embarcaciones. Se trata del primer ataque conocido de Estados Unidos contra un objetivo del país. En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, realizó un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa del país latinoamericano. La ofensiva ocurrió a principios de diciembre, según confirmaron fuentes familiarizadas con la operación CNN. Se trata del primer ataque conocido de Estados Unidos contra un objetivo dentro de Venezuela. Los reportes se posicionan en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump ha intensificado sus presiones contra el régimen de Nicolás Maduro en los últimos meses. A mediados de diciembre, Washington ordenó un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Junto con ello, declaró al régimen chavista como una organización terrorista extranjera. Bueno, ¿cómo hacen uso y abuso de la palabra terrorismo? Bueno, palpico. Desde la Casa Blanca han descrito a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así, puro picho nomás. O sea, es una amenaza de verdad para el mundo, no solo para esto. Ahí tengo que decir, estoy un poco más de acuerdo con el naranjo, bueno, pero bueno. En agosto aumentó la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares. Conche tu madre, voy a ir a cazar a ese weón. Yo quiero mis 50 millones de dólares. La administración Trump lo acusa de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera. Estados Unidos también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como un portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo en la cercanía, concha de tu madre, bueno, en las cercanías de Venezuela. Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. Según Washington, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico. Han descrito a sus tripulantes como terroristas. Se han reportado decenas de ataques de este tipo desde inicios de septiembre, los cuales han despertado críticas a algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían clasificarse como ejecuciones extrajudiciales. Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una lucha armada. Puta hermano, no te estáis peleando con gigantes, Juan, ríndete. Sí, no sé, ahí las cagó el weón. A su vez,
tras la incautación de al menos 2 buques petroleros de la... oh, qué extraño que justo sean buques petroleros, weón. A su vez, tras la incautación de al menos 2 buques petroleros y la persecución de un tercero, ha acusado a Estados Unidos de piratería naval y de intentar robar los recursos naturales de su país. Ahí igual estoy de acuerdo con Maduro. Sí, pues sí. De hecho, el Trump lo hizo sin ningún proceso judicial ni nada así. De hecho, hubo otro problema que la Armada de Estados Unidos bombardeó sin ningún permiso a una lancha. Diciendo nomás, que sin ninguna evidencia, que estaban bombardeándola porque era de un barco narco. Bueno, de la misma manera, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además del entrenamiento militar para civiles. Wow, cáchate, weón. Puta, sigue la noticia hablando de qué se sabe de la ofensiva de drones, pero creo que aquí ya con esta primera mitad tenemos harta cosita que comentar, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Ricardo? Perdón, te interrumpí leyendo la última línea que me faltaba. ¿Abadón? ¿Qué te hace pensar que me acuerdo de lo que iba a decir? Pero a grandes rasgos. Esto igual es una cosa que parte hace varias décadas, honestamente. Que parte cuando se nacionaliza el petróleo en Venezuela. Por eso, de hecho, Trump dijo en algún momento como, es nuestro petróleo. La cuestión es... se refiere en fondo a las empresas que van a llegar ahí a quedarse con el petróleo. Después de la guerra y todo. Ahora, esto específicamente parte, como decían ahí, como en más o menos septiembre, cuando empiezan a moverse los buques, ¿cierto? Y todo. Y como cuando decía Ian, que bombardearon unas lanchas, y son unas lanchas, loco, así, de pescadores, literal. Sin ninguna, sí, pues, y sin ninguna... Así como nos dice aquí el fantasma Mati, claro, no requiere un proceso judicial, necesita aprobación del Congreso, pero eso no es judicial. Sí. Pero eso es para declarar guerra, claro. No como... si le pone la etiqueta terrorismo, puede hacer cosas así fuera de lo que manda el Congreso. Lo que no puede hacer, o lo que no debería poder hacer en realidad, fue lo que hicieron después de bombardear las lanchas, de rematar a los sobrevivientes. Eso es un crimen de guerra, así como en todas partes. Sí, brígido. Ahora, claro, la ofensiva de la que salen las noticias ahora es porque es una cosa que igual ha ido como en aumento. Primero son los barquitos, ¿cierto?, en aguas internacionales, después se roban los barcos petroleros, se roban 2, uno arranca. Y ahora bombardean un muelle, que es como la primera vez que atacan así como territorio del país directamente. Mira, sí, claro, como dice aquí Mati nuevamente, afectar civiles o apuntarle a civiles ya es un crimen de guerra. Siempre. Entonces, de hecho, cosa para que sepa la gente, no necesitas estar en guerra para cometer crímenes de guerra. Claro. Es cierto. De hecho, bueno, ahí hay algo interesante. O sea, no una guerra declarada, me refiero. Algo interesante. La otra vez me puse a cachar como las definiciones que hay sobre terrorismo, porque la que había escuchado yo alguna vez, de hecho, Mati, si nos podías ayudar con una googlea respecto a las definiciones de terrorismo. Pero resulta que lo que había comentado en un podcast Buffy de Tomás va a morir, que él se dedica a la geopolítica, decía que terrorismo son ataques hacia la población civil de parte de instituciones armadas, ¿cachai? Sean o no estatales. Bajo esa definición, ¿cachai? Claramente lo que está haciendo Estados Unidos es terrorismo, ¿ya? Ahora me puse a ver y en realidad las que vi, que unas eran de la Unión Europea, la ONU curiosamente no tiene una definición clara para terrorismo, solamente pone como unos datos al respecto. Son harto más amplias, así que aún más cuenta como terrorismo.
¿cachai? Pero es súper loco porque al final, claro, un narcoestado sí genera problemas a los países vecinos por una cuestión obvia, ¿cachai? Pero no sé qué acto terrorista pueda estar haciendo. Más allá, bueno, se dice que las migraciones que han tenido personas del Tren del Agua de distintos países, incluyendo Chile, han sido orquestadas por Maduro, ¿cachai? Pero no sé cuánto de eso es realidad o cuánto de eso es ¿cómo se dice? Conspiranoia, pues, ¿cachai? Como que alguna vez le escuché a alguien decir que desde que cuando Piñera dijo como que bienvenidos todos los venezolanos, váyanse de ese país y la cuestión, ¿cachai? Como que le tiró el tema a Maduro como de que está haciendo un dictador y todo, insisto, cosa con la que igual estoy de acuerdo. Independiente que haya venido de esa rata de Piñera, como que nos llenó de narcos así como él. No que la gente que estaba arrancando era, ¿cachai? Esa cuestión he escuchado. No tengo fuentes, ninguna, no tengo idea. Probablemente hay noticias por ahí, ¿cachai? De fuentes confiables, no tengo idea. No me tomen tan en serio tampoco. Pero es delicada la situación de Venezuela desde esa perspectiva, pues, ¿cachai? Ahora tengo que decir una weá que me molesta, weón. Puta guerra moderna, weón. Vamos a dejar de tener naves tripuladas antes de que tengamos Gundams, weón. ¿Cachai? Weón, ataque full de drones, weón. Y ni un robot gigante, weón. ¿Cómo vamos a tener Gundams si no los podemos pilotear, weón? Por la cresta que desastre, weón. Esto, weón, iba loco, gastan billones de dólares, weón, en su presupuesto de defensa y todo, y ni un Gundam, loco, puros drones, loco. Que igual tendrían drones que ver. de Amazon, weón, ordinario. Tendrían que ver cómo los van a, ¿cómo se llama? A energizar, no van a poder hacer con petróleo, pues van a tener que desarrollar energía nuclear o energía, sí. no sé, energía solar. Ahora hay que decir, algunos de los drones de Estados Unidos son básicamente un F-16 no tripulado, weón. Y si tú ves las series Gundam, están eso, en Gundam Wing, el mismo Gundam Wing, se llaman las Mobile Dolls, los mechas no tripulados, y tenían mucha resistencia porque cómo no va a morir un soldado en la guerra. Era súper extraño, weón. Hay hartas cosas muy raras en Gundam Wing, pero eso. Nos dice Mati Man que el terrorismo se define como, abre comillas, violencia predeterminada y con motivaciones políticas que ataca a civiles. La violencia es perpetrada por grupos o personas que actúan en secreto. ¿Tiene que ser en secreto para que sea terrorismo? Porque si es así no es terrorismo, pues bueno, así como por... ¿Dónde sacaste esa definición? Siendo muy... Sí, ¿cuál es la fuente? Porque, de hecho, para mí, el acto, ponte tú, Hiroshima y Nagasaki fue un acto terrorista a cagar, pues, weón. Pero si es así, en teoría, la weá de las Torres Gemelas no sería, pues, weón. ¿Cachai? No sería terrorismo porque se supo desde el principio. En primer lugar hay que irse, esto es una decisión más que nada lingüística, ¿sí? Es una cosa más de lenguaje, terrorismo en sí, o sea, no todo lo que cause terror puede ser terrorismo. Claro que todo causa terror que sea un acto de guerra. Y el tema de las Torres Gemelas, claro que fue en secreto. Fue en secreto hasta el momento en que pasó. Bueno, sí. Una semana después más o menos se descubre quién y todo eso. De hecho, no. Una semana después se acusa a alguien, pasan unos años, ¿cierto?, de guerra y después se descubre que era, entre comillas, que era estaba todo hecho por la Mossad. Pero si Netanyahu salió al siguiente rato después del ataque a las torres, salió Netanyahu para ofrecer tácticas
para Ya, atacar pero- Irán. Sí. Ya, pero entiendo que... Y Ya, aquí por eso ya también es irrelevante para la noticia de hoy día. puedo estar equivocado, Eh, pero entiendo que Osama Bin Laden se adjudicó el ataque al tiro. Ya, pero no importa. Efectivamente, no es lo relevante para la noticia. Continúo un poquitito más. Lo relevante es que lo contamos. Sí, bueno, mira, acá dice, ¿qué se sabe de la ofensiva de drones de Estados Unidos contra el puerto en Venezuela? Las fuentes consultadas por CNN detallaron que la ofensiva con drones de la CIA tuvo como objetivo un muelle remoto en la costa venezolana, sobre la cual la administración Trump creía que estaba siendo utilizado por el Tren de Aragua para almacenar droga y trasladadas a embarcaciones para su posterior envío. O sea, dispara primero, pregunta después, la típica. De acuerdo a las personas familiarizadas con la operación, quienes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de temas complejos, no había nadie en las instalaciones en el momento del ataque, por lo que no hubo víctimas. Mira, afirmaron que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos proporcionaron apoyo de inteligencia. Sin embargo, la vocera del Comando de Operaciones Especiales estadounidense, Ali Weisskopf, lo negó. Operaciones Especiales no apoyó esta operación, incluyendo el apoyo de inteligencia, declaró la autoridad militar al citado medio. Antes de que se reportaran más detalles sobre la ofensiva, Trump comentó en una entrevista del 26 de diciembre a Estados Unidos, destruyó una gran instalación de donde salen los barcos. El lunes 26 de diciembre fue consultado nuevamente sobre el tema. El presidente respondió que su país atacó, abre comillas, en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas. Ok. Sin embargo, se negó a comentar más detalles cuando le preguntaron si el ataque fue realizado por fuerzas militares o la CIA. Abre comillas. Así que destruimos todos los barcos y ahora atacamos el área, declaró Trump el lunes. Para luego añadir que, abre comillas, es el área de implementación. Ahí es donde implementan y eso ya no existe. Cuando CNN consultó a la CIA sobre el tema, la agencia declinó hacer declaraciones claramente. Según una de las fuentes, la ofensiva con drones consiguió destruir la instalación y sus embarcaciones. No obstante, sugirió que el ataque fue más bien simbólico, ya que se trató de solo unas instalaciones portuarias utilizadas por organizaciones criminales en Venezuela. Aquí nos escribe Matías que Otro detalle. Sí, dice, el terrorismo es una táctica de guerra asimétrica. Un ejemplo en términos generales es por qué Hamas es técnicamente terroristas e Israel criminal de guerra. Ya, interesante. Sí, Ya. pues de alguna forma son diferentes, pero es como lo mismo, pero no igual. Sí, no, está bien. Sí, es que el tecnicismo pueden separarlo, eso se entiende. Ahora, Claro. ahora leyendo la noticia, el asunto delicado y de fondo aquí es básicamente el intervencionismo mismo, ¿cachai? Intervencionismo mismo. ¿Cachai? Sí, Es súper delicado, más allá de si estamos de acuerdo o no que con perjudicar al gobierno de Maduro, es qué puertas estamos abriendo. La misma discusión que se abre cuando hablamos del tema del Salvador y todo, que podemos estar de acuerdo con la batalla que se lucha en cierto sentido. O sea, no estoy de acuerdo con que Estados Unidos se quede con el petróleo de Venezuela, pero podemos estar de acuerdo con que Maduro está siendo un cáncer para Venezuela, ¿cachai? Pero si abrimos la puerta a que se pueda sacar al presidente así y se le pueda prácticamente declarar la guerra al país, estamos abriendo la puerta a que se haga otras veces más, ¿cachai? A que se haga porque tenemos una presidenta comunista en el futuro, ¿cachai? Que porque un poco lo que le pasó a Allende, ¿cachai? El intervencionismo es súper delicado, más allá de porque si algunas veces sea mejor o peor, es que abrimos puertas muy, muy, muy delicadas, ¿cachai? ¿Bajo qué margen vamos a estar tolerando estas cosas o no?
Eh, ah, así que básicamente eso con respecto al tema de Trump y Venezuela. Ahora, volviendo a lo... Hay un tema ahí. Dale. Hay un tema ahí. Y es como, se habla claro de piratería, se habla de terrorismo, se habla de muchas cosas en realidad, pero el tema principal creo es porque puede, ¿cachai? Como, ¿por qué se le permite? ¿Por qué se puede? ¿Por qué Claro. los soldados loco, que hacen esas acciones tendrán el, como, ¿cómo decirlo? Manera de zafarse de la culpa de eso, porque en los juicios internacionales eso de seguir órdenes no es una excusa, no es una excusa válida. O sea, sí, pues deberían De hecho hacerlo responsable. está entre las como directivas, o sea, como la ley, digamos, la defensa de Nuremberg, como dice nuestro amigo Mati, Pero eso aquí es como... que seguir órdenes no es una defensa válida, claro, porque tiene la orden, o sea, tiene la directiva de que no pueden, o sea, deben negarse a seguir órdenes que sean ilegales, Sí, como claro. atacar civiles, Sí, como pero yo robarse un barco, pero los a fin de milicos de Estados cuentas es Unidos son como bien... se sienten como con esta impunidad en el fondo, como Sí, pues. claro, y van a aparecer como senadores, ¿cierto? De los demócratas de Estados Unidos y todo eso, que es como, hoy vamos a acusar y vamos a eh, como se llama, como negamos, ¿cierto? Y acusamos y hacemos mucho ruido al respecto, pero al final no pasa nada. Ahí está. Ujú. Sí, es verdad. Y pasa lo mismo en muchos otros lugares, como Ucrania o como sea, todo el Medio Oriente. A la gente en gran medida se le olvida que Medio Oriente era un lugar como relativamente pacífico antes de que llegara a Estados Unidos a buscar petróleo, como en los 80, ¿sí? Antes de que se metiera la CIA. Sí, pues, tal cual. Y es como el gran peligro aquí con Venezuela, más que Maduro, más que Trump, más que cualquier otra cosa, es que sacar a la CIA de una zona geopolítica es muy difícil, loco. Es muy, No, muy complicado. y las bases militares. Lo mismo como dice aquí Mati, Israel, lo mismo. Por algo están las cortes internacionales buscando y ahora Trump sancionó a las cortes internacionales que estaban como buscando condenar cierto a todos los máximos oficiales de Israel culpables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Sí, Y que probablemente van a buscar también condenar a Trump cuando termine su periodo de presidente, si es que termina su periodo de presidente, honestamente, porque no, como de salud no se ve tan bien. Verdad. Está bastante ya pasado de edad el señor, pero más que allá de eso es acordarnos también, deberíamos, que no solo leemos noticias, también somos ñoños, Sí. no solo Gundo. Sí, a mí Pero aquí siempre recuerdo es como One Piece, cuando la Marina se toma una isla, es decir, todos los recursos de esta isla se van para los Tenryubitus. Así que suelten todo. Suelten todo. Y llegan nomás así como... Bueno, básicamente. Sí, Ahora, bueno, respecto a eso mismo, lo que es delicado es la manera en que la CIA interviene en los países desde antes de que se dispare una bala, pues, ¿cachai? Esta migración masiva de ¿cómo se llama? De pastores evangélicos cuando la teología de la liberación estaba pegando fuerte en Chile, o sea, en Latinoamérica en general. Es muy probablemente un movimiento político de debilitamiento, ¿cachai?
de una ideológico, ¿cachai? Debilitamiento ideológico que justamente estaba haciendo que la gente rechazara más el sistema neoliberal y todo lo demás, y preparaba las cosas para, por ejemplo, golpes de Estado, ¿cachai? El mismo tema de Palestina, ya el tipo de gobierno que hay fundamentalista fue puesto ahí por Estados Unidos, ¿cachai? Fue un debilitamiento también del mismo de la misma política del Medio Oriente, ¿cachai? Básicamente se han dedicado a dejar la cagada en los espacios que no les sirven que estén ordenados, ¿cachai? Para tener los motivos para poder dejar ellos la cagada después. Bueno, de hecho me da mucha risa porque, volviendo al ramen, Gundam 00 trata de esa weá, ¿cachai? Como que hay se arma en algún momento la Federación por la Paz, que básicamente es como una ONU con esteroides, y cada vez que los buenos hacen algún tipo de acto en contra de la guerra, lo manipulan para la opinión pública y poder hacer ataques ellos tranquilamente, ¿cachai? Como que es cuático, weón, porque, weón, disculpa, esta cuestión que estamos hablando, yo digo, ya, sí, es que esto pasó en Gundam, y uno puede decir, ya sí, jajaja, esta cuestión se llama Times New Ramen, así que está metiéndole ramen a la wea, pero ojo, eso salió en un monito animado japonés que está hecho para vender juguetes, weón. ¿Cachai? La weá es tan conocida que ni siquiera salió en alguna cuestión media under politizada y todo, weón, ¿cachai? No hay weá más amarilla que las narrativas japonesas, weón, en ese sentido, salvo excepciones como One Piece, y nos ponen esa weá en la cuestión que es para que Bandai venda plástico sobrevalorado, weón, pa'l pico. Ahora, bueno, habíamos hablado también de comentar respecto al acontecer nacional, o sea, no vamos a soltar del todo a Cast hasta que haya alguna noticia nacional que no sea de él, weón. Claro. De suficiente relevancia. Y voy a leer aquí el encabezado de El Ciudadano. Dice: Cast encadena su tour derechista. Tras Milei se reúne con Noboa y luego asoma Gerí. El presidente electo Kast sigue su ronda internacional con líderes de derecha y ultraderecha. Luego del encuentro con Javier Milei en Buenos Aires, que bueno, medio caleta de cringe, esa cuestión es muy lamentable. Este lunes 22 tiene, bueno, lunes pre-22 que ya pasó, tiene prevista una reunión con Daniel Noboa en Ecuador y, según Cancillería peruana, en enero visitará a José Gerí en Lima. No voy a leer la noticia completa, pero me gustaría por lo mismo pasar a interferencia.cl, por si acaso nadie nos paga esta cuestión, pero tengo que decir, es un tremendo medio, a mí me gusta mucho, porque es un medio totalmente independiente. Los primeros pasos de Kast alimentarían un nuevo eje de, abre comillas, alineamiento geopolítico con Estados Unidos en Sudamérica. Dice: desde que fue electo como nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast ha dado señales sobre la importancia que da al relacionamiento con los países vecinos. Apenas horas después de su victoria electoral, viajó a Argentina para entrevistarse con el mandatario del país, Javier Milei. Luego del encuentro, el derechista adelantó una muy buena relación entre Argentina y Chile, y hasta puso al país de Milei como un ejemplo de políticas económicas, conchetumadre, como el ajuste fiscal que permitió al presidente argentino reducir la inflación.
Bueno, ¿qué noticias leen ellos? Yo leo todo lo contrario, weón, por el pico. No sé si es una mentira descarada o hay noticias que están al revés. Pero, continuando. La apuesta por la región continuó una semana después con una visita a Ecuador en la que se reunió con el líder ecuatoriano, Daniel Noboa, y el anuncio de un próximo encuentro con su par peruano José Gerí. Es totalmente evidente que Kast va a construir alianzas con sus correligionarios que están gobernando en los otros países de la región, porque hay un alineamiento geopolítico fundamentalmente con Estados Unidos, dijo a Sputnik el analista político chileno Rodrigo Carmi. Para el experto, se está consolidando un nuevo eje de países aliados cuyo objetivo central es, en este momento, abre comillas, aislar y despotenciar a Venezuela y atacar en conjunto el problema de migración en el continente. También, consultado por Sputnik, el politólogo Simón Rubiños Sea apuntó que existe entre estos gobiernos una intención ideológica regional de controlar e impedir el fomento de las fuerzas progresistas al poder en Sudamérica, con una alianza que, de alguna manera, puede replicar las sintonías que años atrás se formó entre mandatarios como Sebastián Piñera en Chile, Lenín Moreno en Ecuador e Iván Duque en Colombia, entre otros. Para Rubiño Sea, se trata de un mecanismo con el que se busca, abre comillas, contrarrestar las posibilidades, la posibilidad progresista, de una manera similar a como lo intentó el denominado Grupo de Lima, una alianza de gobiernos que funcionó entre 2017 y 2022 a instancias de gobiernos de la región que procuraban interrumpir el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Carmi consideró que de todas maneras hay diferencias con aquel movimiento de países, ya que este nuevo eje se asemeja más a un continente ochentero en el que en lugar de dictaduras hay democracias neofascistas que buscan potenciar un eje geopolítico con Washington. Claramente hay una especie de resurgimiento del Grupo Lima, aunque el Grupo de Lima era más moderado, apuntó el analista. Voy a hacer la pequeña pausa acá. Esto, bueno, acá nos pasan el dato por debajo. Sputnik es un medio estatal ruso. Pero claro, como dice Matiman, acá es una operación Cóndor, pero piñufla. Hay que poner atención a esto del antiprogresismo. Bueno, hay una cuestión que me llama mucho la atención y es cómo la derecha se esfuerza en desmontar cosas que benefician o sea, que no perjudican a nadie, weón. Nadie. ¿Cachai? Que me es imposible no acordarme de la oposición que hay a la educación sexual integral, que básicamente lo único que hace, o sea, casi lo único que hace, y salvo con un par de cosas que van como en tercero medio, es prevenir a los niños, darle a los niños herramientas para evitar abusos, weón. ¿Cachai? Weón, no sé qué bola. La derecha se esfuerza caleta de repente en defender pedófilos, weón, ¿cachai? La cuestión es súper loca. El Kast fue lo único que hizo durante su carrera fue una de las, no sé si fue contra la educación sexual. Creo que eso fue como lo único que logró hacer. Oponerse a la educación sexual. Bueno, ¿cómo? El Mati nos acaba de pasar una nota de Fast Check. Programa presidencial de José Antonio Kast tiene un apartado que se llama
Coordinación Internacional Antirradicales de Izquierda. #real. Escrito por Fabián Padilla. Las otras no dije quién eran, cuando ahí voy a darlos ya, pero... En Instagram se compartió una imagen en la que se asegura que el candidato presidencial José Antonio Kast tiene un aparato en su programa que dice Coordinación Internacional Antirradicales de Izquierda. FactCheck CL leyó el programa del candidato y pudo comprobar que efectivamente en el punto 33 de la página 27 se menciona dicho aparato. Esa es una cuestión a la que estaba pendiente. Me llamó la atención cuando la compartió Mati, justamente por lo mismo, porque claramente no iba por ahí la campaña de Kast esta vez, pero él amenazó básicamente hacer persecuciones políticas a gente de izquierda, ¿cachai? Y ojo, que dijo extremistas, y no, ahí ya no hay más contexto que eso, considerando que él encontraba que todo el mundo que estaba protestando para el 2019 eran extremistas, podría ser cualquier persona, weón. ¿Cachai? Había 1 millón de extremistas marchando en Plaza Dignidad en Santiago, weón. Más todos los otros extremistas de otros lados, weón. Estamos en un país súper extremista, weón. Tan extremista que este weón ganó con casi un 60%, weón. Extremista de derecha. Bueno, si Piñera nos llamó terroristas, pues, weón. O sea, sí, claro. Por eso, sacó a los militares a la calle. Con esa justificación. Piñera y tantos más, pues, ¿cachai? Si ese es el tema. Y, weón, qué mal envejecido el estallido social, weón. Qué paja cómo lograron posicionar esta idea de que el estallido social fue una weá nefasta, weón. Y es una cuestión, insisto, weón. ¿Cuánta gente de la que ahora dice, no, el estallido, bla, 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 habrá ido a marchar, weón? porque, weón, no... Igual no es que haya recambios chilenos, pues, weón. Éramos caleta y de repente la weá es prácticamente como, weón, el estallido, que cringe, weón. Pasados a revoluciones y bla, bla, bla. Es triste cómo se ha dado ese tema. Sigo con la noticia. Más problemas migratorios. Para los expertos, sigo con la noticia de interferencia, ¿ya? Para los expertos, uno de los objetivos comunes del gobierno de Kast, Geri Noboa, y posiblemente Milei, esté en la voluntad de restringir sus políticas migratorias, a espejo de lo hecho por Donald Trump en Estados Unidos. Para Carmi, el tema de la migración es central para esta nueva alianza de países, ya que suelen conectar la presencia de migrantes con los problemas económicos y de seguridad de sus territorios. Así enfatizó: en este tipo de gobiernos, abre comillas, articulan su maquinaria política a partir de estas cuestiones. Rubiño Sea subrayó que este nuevo concierto de presidentes con políticas migratorias similares podría intensificar los controles en procesos de frontera, facilitando nuevos problemas humanitarios en las líneas divisorias de los países latinoamericanos. El experto aventuró que los problemas de las fronteras no van a disminuir, sino aumentarán, como consecuencia de políticas migratorias cada vez con menos contrapesos o límites humanitarios. Y esto solo me recuerda a un capítulo de South Park, weón, que se resume con la frase: ¡quitan trabajo! Le quitó su trabajo. Sí, me acuerdo del trabajo, me acuerdo del título, de hecho eran del futuro. ¿Cierto? No eran como inmigrantes de otros países, eran literalmente gente del futuro que llegaba, ¿cierto?, a trabajar por centavos. 2004. Sí, Mati dice 2004. 2004, ahí claro. está. No, llegaban a trabajar así como por poca plata, pero la ponían en el banco, ¿cierto? Y con los intereses que ganan con los años hasta su familia. Ahí está la Y cuestión. esa era como la idea. ¿Cachai? Porque en general el migrante toma los trabajos de la gente que la mayoría de la gente no quiere, weón. ¿Cachai? Que obviamente en tiempos de necesidad todo trabajo sirve,
Pero en general, esa es la situación de la migración con los trabajos, ¿cachai? Leo la última sección de la noticia. Limitar a China. Una tarea imposible. El alineamiento con Washington podría llevar a este nuevo eje a buscar plegarse a las intenciones de la Casa Blanca de restringir la influencia china en Sudamérica. Sin embargo, puede que esa tarea no sea tan sencilla. Rubiño se apuntó que habría que tomar con pinzas las posibilidades de éxito de una alianza entre Milei, Kast y Noboa, entre otros, a la hora de limitar la presencia de China, dada la importancia que el gigante asiático ha adquirido para las economías regionales. Habría que tomar con pinzas esta posibilidad. Por ejemplo, Milei ya tuvo en su momento que recular con respecto a Pekín porque no es un socio que se pueda menospreciar, tanto en términos macroeconómicos como en su capacidad de inversión, muy por encima de Estados Unidos, sostuvo Rubiño Sea. El experto recordó que los propios países que pueden comenzar a integrarse en este eje afín a Washington cuentan con inversiones estratégicas chinas en sus economías, como el megapuerto de Chancay en Perú, la generación y distribución de energía eléctrica en Chile y obras de infraestructura en Colombia, por ejemplo. Así, cuando se ven necesitados de mover la economía y desempeño económico, los nuevos gobiernos de centro derecha en la región se verán necesitados de hablar con China porque Estados Unidos no está en capacidades de poder suplir esta relación. Y esto es relevante ante también para combatir un poco la paranoia que hay respecto a Kast, sin querer ayudarlo, pero igual tampoco es la idea estar viviendo con miedos falsos. Cuando se le habló a Kast de China, él dijo que no tenía intenciones de limitar a China, ¿cachai? Justamente le decían, entonces los comunistas son malos cuando no tienen plata, ¿no? ¿Cachai? Pero justamente, como dice Mati por acá, son nuestro principal socio económico. Chile está en una situación bien particular porque en geopolítica, esto igual lo explicaba alguna vez Buffy, de Tomás para morir. Lo decía, en geopolítica cuando eres un país chico tenéis dos opciones. O sea, en general tenéis dos opciones. O eres poderoso o te apadrina un país poderoso. ¿Cachai? Sí. Y así se hace como la lucha geopolítica a través de influencia. En teoría, nosotros, por el uso de satélites que tenemos, ¿cachai? Para nuestras señales de internet y todo, no pagamos nada. Porque esos son como los, comillas, favores que hace que estemos debajo de uno o de otro, ¿cachai? Que hace que ellos puedan influir en nuestra política. Porque, bueno, si nos quitan la comunicación satelital, nos vamos a la chucha, ¿cachai? Retrocedemos a los 70. Bueno, tiempos en los que parece que quiere gobernar esta nueva derecha de la que hablan, ¿cachai? Como que un modo de guerra fría. Pero básicamente el tema con la forma de hacer geopolítica es que nos hacen depender de ellos, ¿cachai? Con distintos temas, y China y Estados Unidos están los dos ahí tirando recursos en Chile. Chile está en una situación que es particular, de hecho, no es única, pero es bien particular, y es que está chupando de las dos tetas, básicamente, ¿cachai? Recibiendo ayuda de ambos lados, y en este momento lo que por un lado puede hacer que, claro, si uno se va, nos queda el otro, pero por otro lado, que si nos presiona uno, nos deja en la situación complicada de te vas con papá Estados Unidos o con mamá China, weón, ¿cachai? Igual es súper delicada esa weón, encuentro, weón, sin saber tanto de geopolítica, pero a mí me pone tenso, weón. Y no sé si China se enojará tanto como para hacer como otro, no sé, como arreglar de nuevo el mercado chileno para
para forzar un golpe de Estado de nuevo. Yo cacho que Estados No, no. Unidos es más capaz de hacer No, eso no, no, es que de nuevo. China en ese sentido es más pragmática, weón. Es Mm. mucho más pragmática que Estados Unidos, ¿cachai? Sí. Y tiene una weá que respeto, y es que justamente cuando influye políticamente sobre un país es porque le interesa lo que económicamente puede generar eso, y no se mete con su cultura, weón. No intenta hacer que la gente sea más china. En la lucha cultural está metido ahora la industria china, por supuesto, ¿cachai? Y eso está bien. O sea, está bien en el sentido de que hay que hacerle contrapeso a la gringa, ¿cachai? Sí. De hecho, la otra vez cachaba el dato de que cuando tú le preguntabas a los europeos antes quién ganó la Segunda Guerra Mundial, decían los rusos, y ahora te dicen Estados Unidos, porque la batalla cultural a través del cine la ha ganado Estados Unidos, ¿cachai? Como que esa cuestión hay que contrarrestar. Pero... Lo mismo con Vietnam, de hecho. Pero básicamente, claro, weón, los chinos te dejan hacer tu weá, weón, nomás, ¿cachai? Y cuando tenéis que comenzar a hacer cosas como poner aranceles para que los weones se pongan a serrucharte el piso, pues, ¿cachai? Sí, es un gigante. Y es triste que... Espero no se esté realmente tratando de pelear con China desde Chile, pero es triste que Milei haya intentado hacer esa weá, porque es una batalla que no es ni suya, weón. Si lo único que pierde es Estados Unidos, weón. ¿Cachai? Encuentro que la forma en la que se ha ido posicionando China para el resto del país es súper... ¿Cómo se llama cuando las cuestiones son limpias, weón? Como asépticas, no. Bueno, pero creo que ya se entiende la idea, pues, ¿cachai? Súper limpia, ¿cachai? Así que... Eso, weón. Puta, sí, no bueno, sé por si algo- limpia, en primer lugar. No hablemos de que haya una mejor opción que otra, honestamente. O sea, Pero- no lo sabemos. Y si no hablo de limpia, es que no es la palabra que busco, weón. Es que mira, son formas de presión distintas. Eso es lo que pasa. ¿Legal? No, No, no. no, no, ninguna. Olvídate de las No, leyes en este tampoco. tipo de cosas. Aquí la ley no es nada, no vale Digo, no nada. sé, pues, ¿qué No vale el otra? papel en el que está escrito. Eh, no, sí. Eh, Aquí son formas de presión distintas. Estados Unidos presiona más con política y China presiona más con economía. Ujú. Perdón, Sí, al final China empieza como a adueñarse un poco de las economías donde se mete. voy a Con cosas más darlo... baratas, para adueñarse de las industrias como más mm, como más clave, ¿cierto? Dentro de todo. Aquí en Chile se está adueñando bastante de la industria retail. Mm. Lo mismo que pasó con Huachipato, ¿cachai? Como ahí es donde se mete China. China empieza a ser como imprescindible económicamente. Mientras que Estados Unidos pone más presión con temas políticos más directos, en el fondo. Moviendo tropas, ¿cachai? Como lo que pasa en Argentina, poniendo bases militares en otros países, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Mm. sí, más invasivo. Sí, puta. Ambos son sumamente invasivos ya. Bueno, es que no Así como encuentro- ambos Pero claro, son uno bien por la invasivos. fuerza, uno más agresivo, temas militares. Aquí lo que puta, lo que yo sí admiro bastante es lo que hizo el presidente de Burkina Faso, Mm. que es Ujú. nacionalizar todo, pero es como no le tenemos que deber nada a nadie, así como no vamos a aceptar ayuda siquiera, así como en el Banco Mundial, nada, así, nada, todo nuestro. Difícil Y así esa es como weá. creció su país, pasó de ser como nada a ser como una de las principales economías de África, así en muy pocos años, y lo han tratado de matar, no sé, como 30 veces. ¿Por Mm. qué será? Basado, El Mati basadísimo. agrega, acá que igual pensar que las empresas chinas son prácticamente todas estatales, así que pueden darse el lujo de decir, bueno, me llevo mis empresas a otro lado, los gringos no tienen ese control, y es verdad. De hecho, en ese sentido, es una de las tantas ventajas, que hay ventajas y desventajas de todas formas, pero de las economías que son más centralizadas, ¿cachai?
Ahora, ojo, cuando hablo de limpia no estoy hablando de limpieza ética, ¿cachai? A lo que voy es que se entromete menos a niveles como culturales de los países, ¿cachai? Y se mete menos en la política, en cómo querís gobernar tu weá, ¿cachai? No trata de transformarte en otra China, en una subchina, ¿cachai? Eso más que nada. Pero sí, obvio, bueno, bajo ningún caso hablo de que haya aquí un país grande bueno y el otro es el malo, ¿cachai? Lo que sí me encanta es que haya contrapeso a Estados Unidos, bueno, porque después de tanto tiempo haber sido el patio trasero y que los weones hagan lo que quieran con nosotros, que haya alguien haciendo contrapeso, creo que es hasta más sano, bueno, ¿cachai? Es más higiénico. Ya, en fin. O sea, claro, que demuestra que en realidad que bueno, todos le tienen miedo al comunismo, entonces demuestra que por lo menos China le hace la tapita a todos esos jóvenes que tienen miedo. Sí, ahora es que el tema le hace la tapita a la gente que dice comunismo malo y punto. Sí puede ser. Ahora, China tiene caleta de problemas relacionados también a su forma de gobernarse, ¿cachai? Sí. Ahora también es verdad que la gente no entiende mucho cómo funciona el gobierno de China, ¿cachai? Que lo ven como dictadura y tampoco lo es. Lo que pasa es que tampoco Ni los chinos saben cómo funciona el gobierno de China. tampoco es democrático, funciona de una forma bien especial que podremos hablar en otro momento. Pero el asunto de China básicamente es que es un país que después de haber estado muy mal es muy interesante hacia dónde está yendo, ¿cachai? La forma en la que avanza, y no hablo solamente de nivel geopolítico, como que hablamos mucho del gigante que es China financieramente, ¿cachai? Económicamente, en términos de mercado. Pero, bueno, la rapidez con la que ha ido alcanzando la alfabetización de las personas allá es brígida, ¿cachai? Y casa y todo eso, trabajo estable. Mira, ahí más o menos, porque hay un tema, hay uno de los tantos problemas de China, pues, bueno, la precarización del hogar acuático, bueno, hay gente que vive literal en 2x2, ¿cachai? Que es toda su casa, así, vive en un departamento de 2x2, es una pieza, y se acabó. Hay todo un movimiento pro derechos humanos para enfrentar eso. Así como te digo, lo interesante de China es para dónde va, no es en dónde está, ¿cachai? El cómo demuestra un progreso que avanza rápido, pero no está lejos todavía de ser un país que está de una forma que al menos yo considero deseable, bueno. Pero bueno. Más que nada China, yo creo que lo interesante es cómo supo usar los recursos que tenía. Cómo sacarle el mayor provecho posible. Sí, efectivamente, bueno. Pero bueno, díganos qué opinan ustedes respecto a los temas que acabamos de hablar. Estamos ya cerrando el capítulo de hoy, tras una horita de conversa. Esperamos leer sus comentarios y nada, los estaremos leyendo también en el próximo capítulo. Nos despedimos y espero tengan una bonita semana. Cuídense de que no les gane la maquinaria.